¿Sabías que la misma Biblia, que nos enseña a amar, a compartir con el necesitado y a extender la mano al caído, también nos advierte que hay personas a las que no debemos ayudar? Parece contradictorio, ¿verdad? Sin embargo, lo que descubrirás hoy puede librarte de mucho desgaste, dolor y hasta desviación espiritual. Jesús dijo en Mateo 7:6, «No den lo sagrado a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose los despedacen». Este pasaje tan fuerte nos revela una verdad incómoda. No toda ayuda es agradable delante de Dios. Hay momentos en que tu sí puede convertirse en complicidad con el error, y tu generosidad puede estar sosteniendo un estilo de vida que Dios mismo quiere confrontar. La Biblia es clara. En Proverbios 14:7 se nos ordena: «Aléjate del necio, pues no hallarás conocimiento en sus labios». Y en 2 Tesalonicenses 3:10, el apóstol Pablo establece un principio inquebrantable: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Te das cuenta? La palabra nos enseña que la verdadera compasión no es alimentar la irresponsabilidad ni sostener la necedad, sino actuar con discernimiento. Quiero que te quedes hasta el final de este mensaje, porque vamos a descubrir juntos 8 tipos de personas que la Biblia nos advierte que no debemos ayudar. Algunos perfiles son evidentes, pero otros te van a sorprender, y el último, el octavo, puede estar mucho más cerca de lo que imaginas. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: «Estoy listo». Este no es un mensaje común, es una revelación que puede transformar tu manera de amar y de ayudar con la sabiduría de lo alto. El insensato o terco. La Biblia, desde el libro de Proverbios hasta las palabras de Jesús, nos advierte constantemente acerca del peligro de relacionarnos con personas insensatas. No se trata de alguien que carece de inteligencia o de recursos académicos, sino de aquel que odia la sabiduría, desprecia la corrección y se aferra a su propia necedad. Este tipo de persona aparece una y otra vez en las Escrituras como una señal de alerta para todo hijo de Dios que desea caminar en obediencia. Proverbios 14:7 nos dice: «Aléjate del necio, porque en sus labios no hallarás conocimiento». Esta instrucción es clara y directa. No se trata de un consejo opcional, sino de un principio de protección espiritual. El insensato es terco en su error. Se burla del consejo, se irrita con la corrección y desprecia cualquier advertencia. Tú puedes tenderle la mano una y otra vez, pero él insistirá en correr hacia el abismo, arrastrando consigo a todo el que intente detenerlo. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 15:33 que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es decir, convivir de manera cercana con alguien que insiste en la necedad no solo agotará tus recursos y tu energía, sino que terminará contaminando tus decisiones. El peligro del insensato no es únicamente que se hunda él mismo, sino que puede arrastrar a quienes intentan salvarlo a su propio caos. Piensa por un momento en los fariseos en tiempos de Jesús. Ellos presenciaron milagros, escucharon la verdad de los labios del Hijo de Dios, vieron con sus propios ojos el poder del reino, pero su corazón endurecido los llevó a rechazar la salvación. En Juan 9, cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, los fariseos, en lugar de maravillarse por el milagro, se llenaron de enojo y desprecio. Ese es el corazón del insensato. Frente a la verdad, se cierra. Frente al consejo, se burla. Frente a la luz, elige las tinieblas. Ahora bien, ¿qué sucede cuando insistimos en ayudar a alguien así? La Biblia lo compara con llenar un balde con agujeros. Proverbios 23:9 lo confirma: «No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus palabras». Cada intento de consejo termina en burla, cada inversión de tiempo se convierte en desgaste, cada esfuerzo de amor se transforma en frustración.
Y lo más grave, si no estableces límites, su influencia puede enfriar tu fe y desviarte de tu propósito. Pero aquí viene un punto clave. Dios no nos llama a odiar al insensato, sino a protegernos de él. La actitud correcta no es insistir con palabras vacías, ni desgastarte con esfuerzos inútiles. El camino es la distancia protectora y la oración constante. Jesús mismo, cuando fue rechazado en su pueblo de Nazaret, no insistió hasta el cansancio. Simplemente se apartó y siguió adelante con su misión. Mateo 13:58. Eso nos enseña que apartarse no es falta de amor, sino un acto de sabiduría y obediencia. Ayudar a un insensato de manera equivocada puede convertirse en complicidad con su error. El libro de Proverbios 29:1 lo resume con contundencia. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No podemos hacer por otros lo que ellos mismos no quieren permitir que Dios haga en sus corazones. Por eso, si te has sentido desgastado, agotado o frustrado por tratar de ayudar a alguien que rechaza la sabiduría, no estás solo. La misma palabra de Dios valida ese sentimiento y te da una salida. Orar, mantener la distancia necesaria y entregar esa vida en manos del Señor. Porque lo que tú no logras con tus palabras, el Espíritu Santo puede hacerlo con un solo toque de convicción. Si esta enseñanza está trayendo claridad a tu vida, escribe en los comentarios: sí, estoy listo. Decláralo en fe, porque aprender a discernir con quién invertir tu tiempo y tu ayuda es un paso esencial hacia la madurez espiritual. El manipulador disfrazado de víctima. Entre los perfiles más peligrosos que la Biblia nos enseña a identificar está el manipulador que se esconde detrás de una aparente debilidad. Este no llega con actitudes agresivas ni con demandas explícitas, sino con un rostro de víctima, con palabras suaves, con lágrimas que parecen sinceras. Su estrategia es despertar compasión en tu corazón para luego utilizar tu bondad en su propio beneficio. Y aunque parezca duro decirlo, la Biblia nos advierte de estos engaños. En el libro de Jueces 16 encontramos un ejemplo claro: Sansón y Dalila. Sansón, un hombre llamado y apartado por Dios desde su nacimiento, terminó cayendo en la trampa de una mujer que lo sedujo con dulzura, pero lo manipuló hasta llevarlo a la ruina. El texto dice que Dalila lo presionaba cada día con sus palabras, hasta que el alma de Sansón fue reducida a angustia de muerte. Jueces 16:16. Dalila lloraba, insistía, jugaba con la culpa diciendo: ¿cómo dices que me amas cuando tu corazón no está conmigo? Jueces 16:15. Esa es la voz del manipulador disfrazado de víctima. Hace que dudes de ti mismo, que te sientas culpable si no cedes, que creas que rechazar sus demandas es un acto de crueldad. Jesús mismo nos dio una advertencia que encaja perfectamente aquí. En Mateo 7:6 dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Las perlas son tu tiempo, tus recursos, tu amor, tu energía. No todos las valoran. Algunos solo buscan aprovecharse de ellas. Y cuando ya no tienen nada más que recibir, se vuelven contra ti con desprecio. El manipulador disfrazado de víctima usa la compasión como un arma. Sabe que tu corazón es sensible, que tu fe te mueve a ayudar, y justamente allí lanza su red. Pero detrás de cada petición aparentemente inocente hay un interés egoísta. Es el mismo espíritu que operaba en Dalila, aparentaba amor, pero buscaba la destrucción. ¿Y cuántos cristianos, por no tener discernimiento, han entregado sus fuerzas, sus bienes y hasta su paz emocional a alguien que solo estaba actuando? El apóstol Pablo también nos alerta en Romanos 16:18. Porque tales personas
no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Te das cuenta? La manipulación no siempre llega con gritos, sino con lisonjas, con frases bonitas, con historias tristes, pero que esconden un veneno espiritual. Ayudar a alguien así, sin discernir, es abrirle la puerta al desgaste. Terminas drenado emocionalmente, confundido espiritualmente y muchas veces culpándote por no haber visto antes lo que era evidente. Y aquí es donde necesitamos aplicar el principio de la palabra. La verdadera ayuda no es la que sostiene la mentira, sino la que confronta la verdad. El ejemplo más perfecto lo tenemos en Jesús con la mujer samaritana en Juan 4. Ella llegó al pozo con una historia de fracaso tras fracaso en su vida, buscando quizá agua y compasión. Pero Jesús no la manipuló ni se dejó manipular. Él la confrontó con la verdad. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Juan 4:18. ¿Qué hizo el maestro? No alimentó la excusa, sino que iluminó el problema para que ella pudiera ser libre. Esa es la verdadera ayuda, no sostener el engaño, sino revelar la verdad con amor. Si no ponemos límites al manipulador disfrazado de víctima, no solo nos agotamos, sino que le damos más poder para continuar en su ciclo destructivo. Por eso Pablo aconseja en 2 Tesalonicenses 3:6, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Apartarse no es falta de amor, es proteger el propósito de Dios en tu vida. Y aquí hay una enseñanza profunda. No es que Dios quiera que dejemos de ser compasivos. Al contrario, el amor cristiano nos llama a dar, a compartir, a socorrer. Pero la diferencia está en el discernimiento. Porque cuando ayudas a un manipulador, no lo estás sanando, lo estás alimentando. No lo estás guiando a Cristo, lo estás reforzando en su engaño. Y al final, tanto él como tú quedarán atrapados en una red de frustración. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal, dale me gusta y comparte en los comentarios si alguna vez has lidiado con alguien que usó la manipulación disfrazada de victimismo. Tu testimonio puede ser luz para alguien más. El falso generoso con intenciones ocultas. Una de las estrategias más sutiles del enemigo es disfrazar la codicia de bondad y la ambición de aparente generosidad. La Biblia nos enseña que hay personas que no ayudan por amor, sino por interés, por manipulación o por aparentar. Este tipo de individuos son peligrosos porque confunden, engañan y terminan arrastrando a otros en su propia hipocresía. Jesús mismo lo denunció en Mateo 6:2 cuando dijo: «Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Aquí Jesús describe a los falsos generosos, aquellos que dan, pero con un motivo oculto. No buscan ayudar al necesitado, buscan que todos los vean, que todos los aplaudan, que todos digan qué buena persona es. En otras palabras, ayudan no por amor, sino por reconocimiento. Este mismo espíritu lo vemos reflejado en el libro de los Hechos, capítulo 5, con la historia de Ananías y Zafira. Sí, ambos vendieron una propiedad y decidieron entregar parte del dinero a los apóstoles, pero fingieron haber dado todo el valor. Su acto de aparente generosidad escondía en realidad un corazón lleno de engaño. Querían recibir la honra de los hombres, pero conservar una parte para sí mismos. El resultado fue trágico. Ambos cayeron muertos delante de la congregación. La lección es clara: Dios no se deja engañar, y una ayuda con intenciones ocultas no es agradable delante de Él.
El falso generoso muchas veces usa sus actos para ejercer control. Te da algo, pero luego te recuerda que te lo dio. Te ofrece apoyo, pero espera lealtad incondicional. Se presenta como un benefactor, pero en el fondo busca esclavizar con cadenas invisibles. Esto mismo denunciaba Proverbios 23, 6, 7. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Te dirá, come y bebe, pero su corazón no está contigo. ¿Qué significa esto? Que hay personas que ofrecen un banquete, pero no porque te amen, sino porque esperan algo a cambio. Su corazón no está en la ayuda, está en la ganancia. La generosidad bíblica, la que proviene de Dios, no busca reconocimiento ni paga terrenal. Jesús dijo en Mateo 6, 3, 4, «Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». El verdadero dar es aquel que brota del amor sincero, que no espera nada, que no manipula, que no se viste de hipocresía. El peligro de relacionarnos con un falso generoso es que al aceptar su ayuda, también aceptamos su control. La Biblia nos advierte en Proverbios 22, 7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Muchas veces, ese falso generoso presta, da o regala, pero no con un corazón limpio. Su ayuda es una trampa para dominar, y cuando tú aceptas sin discernimiento, puedes terminar esclavizado a su voluntad. El ejemplo contrario lo vemos en la iglesia primitiva. En Hechos 4, 34, 35 se nos dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esa es la verdadera generosidad. Dar con libertad, sin manipulación, sin esperar reconocimiento, movidos por el amor de Cristo. El falso generoso, en cambio, usa su aparente bondad como un disfraz. Se parece a Satanás cuando se presenta como ángel de luz. Según Corintios 11, 14. A primera vista parece noble, parece bueno, parece espiritual, pero sus intenciones están corrompidas. Y aquí debemos ser cuidadosos. No toda mano extendida viene de Dios. No todo regalo es bendición. No toda ayuda es limpia. Cuando ayudas a un falso generoso, corres el riesgo de legitimar su hipocresía. Terminas fortaleciendo a alguien que usa la generosidad como espectáculo o como control. Y en vez de dar gloria a Dios, todo gira alrededor de la imagen de esa persona. Por eso Jesús advirtió que ya tienen su recompensa, la alabanza de los hombres, pero no la aprobación del cielo. Por eso, amado hermano, la palabra nos llama a discernir. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para ver más allá de lo que aparenta. No nos dejemos seducir por las apariencias ni por los discursos bonitos. Recordemos que Jesús nos dijo, «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:20. El fruto del verdadero generoso es la humildad, la discreción, el amor desinteresado. El fruto del falso generoso es el orgullo, la manipulación y la vanagloria. Si esta enseñanza está abriendo tus ojos, escribe en los comentarios, «Quiero la sabiduría de Dios para discernir». Suscríbete al canal, comparte este mensaje y cuéntanos si alguna vez has conocido a alguien que daba, pero con intenciones ocultas. Tu testimonio puede ser clave para despertar a otros. El perezoso que rechaza la responsabilidad. De todos los perfiles que la Biblia describe como personas a las que debemos evitar sostener, el perezoso es uno de los más directos. Y aunque a primera vista pueda parecer inofensivo, la palabra de Dios es contundente al respecto. El perezoso no solo afecta su vida,
sino que también puede arrastrar a quienes lo rodean a un ciclo de desgaste, ruina y frustración. El libro de Proverbios está lleno de advertencias sobre este perfil. Proverbios 19:15 dice: «La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre». Aquí vemos que la pereza no es una debilidad sin consecuencias, sino una trampa que adormece el espíritu, roba las oportunidades y termina produciendo escasez. Cuando ayudas al perezoso constantemente, en lugar de impulsarlo a cambiar, lo acostumbras a depender de tu esfuerzo y lo condenas a su propia mediocridad. El apóstol Pablo fue radical en este punto. En 2 Tesalonicenses 3:10 declaró un principio que resuena hasta hoy: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Observa bien, Pablo no está hablando de quienes no pueden trabajar por enfermedad o dificultad, sino de los que no quieren. Ese tipo de persona rehúye la responsabilidad, busca excusas y termina descansando en los hombros de otros. Y si tú lo sostienes con tu ayuda continua, lo estás fortaleciendo en su desobediencia. Un ejemplo claro lo encontramos en la parábola de los talentos, en Mateo 25, 14, 30. Allí, el siervo que recibió un talento lo enterró en la tierra por miedo y comodidad. No produjo nada, no multiplicó, no hizo el esfuerzo que su señor esperaba. Cuando llegó el momento de rendir cuentas, no fue felicitado, sino reprendido y castigado como siervo inútil. La lección es clara. Dios no aprueba la pasividad disfrazada de prudencia ni la pereza disfrazada de excusa. El perezoso siempre tiene una justificación. Proverbios 22:13 describe sus excusas ridículas. Dice el perezoso: «El león está afuera, seré muerto en la calle». En otras palabras, inventa peligros imaginarios para no asumir responsabilidad. Y si tú lo ayudas cada vez que presenta su excusa, lo único que logras es reforzar su engaño interno. Aquí es necesario detenernos y entender algo muy importante. La Biblia nos manda a ayudar al necesitado, al pobre, al huérfano, a la viuda, pero también nos enseña a discernir entre una necesidad real y una actitud de pereza. El verdadero necesitado busca levantarse, lucha, se esfuerza, aunque no tenga mucho. El perezoso, en cambio, espera que otros carguen con lo que él no quiere hacer. Jesús mismo habló de la responsabilidad personal en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si una persona no es capaz de administrar lo poco que tiene, ¿qué sentido tiene darle más? Terminará desperdiciando tus recursos, tu tiempo y tu esfuerzo. Ayudar al perezoso de manera constante lo destruye más que la misma falta de ayuda, porque no lo impulsas al cambio, sino a la comodidad. Es como darle agua a un hombre que tiene sed, pero nunca enseñarle a buscar la fuente. Siempre dependerá de ti y nunca aprenderá a depender de Dios. En contraste, la Biblia exalta la diligencia. Proverbios 10:4 dice: «La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece». Y Proverbios 12:24 añade: «La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria». Dios honra al que trabaja, al que se esfuerza, al que usa sus dones y talentos. Y eso significa que sostener al perezoso va en contra del principio divino de responsabilidad. Quizá tú has estado ayudando a alguien así, pensando que es un acto de amor. Pero déjame decirte una verdad que puede doler. A veces, la ayuda continua al perezoso no es amor, es obstáculo, porque el amor verdadero no sostiene el pecado, sino que impulsa a la transformación. Pablo lo dijo claramente en Gálatas 6:5, porque cada uno llevará su propia carga, y aquí es donde entra el discernimiento espiritual. No todos los necesitados son iguales.
Hay quienes atraviesan una prueba, una enfermedad, un desempleo inesperado, y allí tu ayuda es necesaria, vital, incluso un mandato de Dios. Pero hay otros que llevan años en la misma condición, rechazando oportunidades, negándose a trabajar, viviendo de lo que otros hacen. Y a esos, la palabra dice que no debemos sostenerlos indefinidamente. Si entiendes que esta verdad bíblica puede abrirle los ojos a alguien más, comparte este video. Dale me gusta y comenta: quiero ser diligente para Dios. Tu comentario no solo es un acto de fe, sino un testimonio que puede inspirar a muchos a dejar la pereza y abrazar la responsabilidad. El perezoso necesita un límite, no un apoyo eterno. Y ese límite, cuando se establece con amor y firmeza, puede ser lo que lo despierte de su letargo espiritual. Recuerda, Dios no bendice la pereza, pero honra al que trabaja, al que se esfuerza, al que siembra con fe. El ingrato que siempre quiere más. Uno de los perfiles más desgastantes de tratar es el del ingrato. ¿Has sentido alguna vez que ayudas a alguien con todo tu corazón y, en lugar de recibir un gracias, lo único que recibes es una nueva lista de exigencias? Ese es el espíritu de la ingratitud. Y la Biblia nos advierte que no debemos alimentar esa actitud, porque lejos de traer bendición, produce esclavitud emocional y desgaste espiritual. El libro de Proverbios 30:15 describe con claridad esta realidad. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen: dame, dame. Este versículo ilustra perfectamente el comportamiento del ingrato. Nunca se sacia, nunca está satisfecho, siempre quiere más. No importa cuánto tiempo, dinero o esfuerzo inviertas, jamás será suficiente. Y si no tienes cuidado, puedes terminar atrapado en un ciclo sin fin de dar, dar y dar, sin ver fruto ni gratitud. La ingratitud no es solo una falta de educación, es una condición del corazón. Cuando alguien recibe bendición pero nunca agradece, está demostrando que no reconoce la fuente de esa bendición. En Lucas 17, 11, 19, Jesús sanó a 10 leprosos. Todos recibieron el milagro, pero solo uno regresó para dar gracias, y era samaritano. Jesús preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Esta pregunta resuena a lo largo de los siglos. La gratitud revela un corazón humilde, mientras que la ingratitud revela un corazón endurecido y egoísta. El ingrato no solo pide más, sino que incluso puede llegar a manipularte para que pienses que tu ayuda es una obligación. Su lógica es: si me ayudaste ayer, tienes que ayudarme hoy, y si lo hiciste hoy, tendrás que hacerlo mañana. Nunca reconocerá tu sacrificio, porque en su mente no es un favor, es un derecho. Y si caes en esa trampa, terminas siendo prisionero de sus demandas. La palabra de Dios nos enseña algo poderoso en 2 Timoteo 3, 1, 2, cuando describe los tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Observa cómo la ingratitud aparece en medio de una lista de pecados graves. Dios toma en serio esta actitud porque refleja un corazón que no reconoce ni a Él ni a las personas que Él usa para bendecir. Ayudar a alguien que nunca agradece puede convertirse en un peso innecesario. La gratitud motiva, inspira, abre puertas a más bendiciones, pero la ingratitud, en cambio, cierra el flujo de la gracia. En Mateo 7:6, Jesús dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra vosotros. El ingrato es como aquel que pisa las perlas, no valora lo que recibe y termina despreciando lo que tanto esfuerzo te costó dar. Aquí es importante diferenciar entre quien no sabe expresar gratitud y quien vive en ingratitud. Hay personas que quizás son tímidas o torpes al agradecer, pero su corazón lo valora. Con ellas, tu ayuda tiene sentido.
Pero hay otros que sistemáticamente reciben sin reconocer nada, y a esos la Biblia nos enseña a poner límites. Pablo nos recuerda en Colosenses 3:15, sed agradecidos, y en 1 Tesalonicenses 5:18 añade, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud es la voluntad de Dios, no la excepción. Eso significa que cuando alguien es incapaz de agradecer, no solo está fallando contigo, está desobedeciendo a Dios. El problema de seguir ayudando al ingrato es que le robas la oportunidad de ser transformado, porque mientras reciba sin aprender a agradecer, nunca verá la necesidad de cambiar su corazón. En vez de ser confrontado con su egoísmo, se hunde más en él. Y si no tienes cuidado, tu ayuda se convierte en cómplice de su pecado. Piensa en el pueblo de Israel en el desierto. Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, abrió el mar rojo, los alimentó con maná del cielo, les dio agua de la roca. Y aún así, una y otra vez murmuraban, reclamaban, se quejaban. La ingratitud los llevó a dar vueltas por 40 años en el desierto, y muchos nunca entraron en la tierra prometida. La ingratitud siempre trae consecuencias. Por eso, la Biblia nos enseña a discernir. Sí, debemos ayudar al necesitado, pero no debemos alimentar la ingratitud. Si ayudas a un corazón ingrato una y otra vez, no lo bendices, lo malcrías. La verdadera ayuda no es dar todo lo que piden, sino enseñarles a reconocer lo que ya han recibido y a valorar la provisión de Dios. Si alguna vez has sentido el peso de ayudar a alguien ingrato, escribe en los comentarios, Señor, dame un corazón agradecido. Ese pequeño acto de fe será tu declaración pública de que eliges vivir con gratitud y no dejar que la ingratitud robe tu paz. La gratitud abre los cielos, la ingratitud los cierra. Por eso, tu misión no es sostener eternamente al ingrato, sino discernir cuando tu ayuda deja de ser bendición y comienza a ser tropiezo. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 10:8. De gracia recibisteis, dad de gracia. Eso significa que damos, sí, pero siempre guiados por el Espíritu Santo, nunca como esclavos de la exigencia de alguien más. El sembrador de discordia. Entre los perfiles que la Biblia nos advierte evitar, el sembrador de discordia ocupa un lugar muy serio. Esta persona no necesita armas ni grandes planes para destruir. Su herramienta es la lengua y con ella logra separar amigos, dividir familias y romper iglesias. La palabra de Dios es clara. Este comportamiento no solo es dañino para las relaciones humanas, sino que es algo que el mismo Señor aborrece. Proverbios 6, 16, 19. Lo expresa con fuerza. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Observa que el sembrador de discordia aparece en esa lista junto con el homicidio y el falso testimonio. Esto nos muestra lo grave que es a los ojos de Dios. El sembrador de discordia es esa persona que parece incapaz de vivir en paz. Donde llega, lleva chismes, intrigas, rumores y sospechas. No importa si se trata de un lugar de trabajo, de una familia o de una congregación, siempre encuentra una manera de introducir dudas y conflictos. Su presencia es como una chispa que, si no se apaga a tiempo, puede incendiar todo un bosque. Santiago 3, 5, 6 nos advierte: la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno.
El sembrador de discordia usa su lengua para incendiar ambientes y si le prestamos oído, terminamos siendo parte de su caos. Uno de los ejemplos más claros lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando Coré se levantó contra Moisés y Aarón en Números 16. Coré no estaba contento con la autoridad que Dios había establecido y empezó a murmurar, a convencer a otros de que Moisés y Aarón se habían tomado un lugar que no les correspondía. Esa semilla de discordia terminó en rebelión abierta contra Dios, y el resultado fue terrible. La tierra abrió su boca y se tragó a Coré y a los que lo siguieron. Esta historia nos muestra que sembrar discordia no es un pecado pequeño, sino un desafío directo contra el orden divino. Cuando ayudas a una persona que siembra discordia, ya sea escuchando sus chismes, validando sus intrigas o dándole recursos para seguir con su agenda, te conviertes en cómplice. Proverbios 20:19 advierte: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. En otras palabras, no alimentes al sembrador de discordia con tu tiempo ni con tu atención. El Nuevo Testamento también nos da instrucciones claras. Tito 3:10-11 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Esto no es dureza, es sabiduría. Hay personas a las que puedes aconsejar, advertir y exhortar, pero si después de varias oportunidades siguen causando división, la orden bíblica es clara: apártate de ellas. En el ministerio de Jesús también vemos ejemplos. Los fariseos y escribas sembraban discordia constantemente entre la gente con sus murmuraciones contra el Maestro. En Juan 7:12 se dice que había una gran murmuración acerca de Jesús entre la multitud. Unos decían que era bueno, otros que engañaba al pueblo. Ese espíritu de división venía de corazones contaminados por la envidia y la religiosidad. Ayudar a un sembrador de discordia, aunque sea de manera indirecta, puede traer destrucción no solo a tu vida, sino a tu entorno. Muchas iglesias han sido debilitadas porque alguien permitió que la discordia se propagara como veneno. Muchas familias han sido destruidas porque alguien no detuvo a tiempo los comentarios tóxicos, y muchas amistades sinceras se han roto porque se dio crédito a palabras sembradas con mala intención. Por eso Efesios 4:29 nos da un consejo fundamental: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La manera de contrarrestar al sembrador de discordia no es devolviendo chisme con chisme, sino eligiendo palabras que edifiquen y alejándote de quien insiste en destruir. Si anhelas que tu vida, tu familia y tu entorno estén libres de discordia, escribe en los comentarios: Señor, guarda mi lengua y dame discernimiento. Hazlo como un acto de fe, porque la oración sincera puede blindar tu corazón contra la influencia de los sembradores de división. El verdadero amor no se presta a la intriga. El verdadero discípulo de Cristo sabe que la unidad es un tesoro y que la paz debe ser protegida con celo. Romanos 16, 17, 18 dice: Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El discernimiento es clave. No significa cerrar el corazón ni dejar de amar, sino aprender a establecer límites sabios. El sembrador de discordia necesita arrepentirse, no ser patrocinado. La mejor manera de ayudarlo no es escuchando ni apoyando sus intrigas, sino orando por él y negándose a participar en su ciclo de destrucción. En conclusión,
El sembrador de discordia es un perfil peligroso que puede destruir tu paz y tu propósito si no actúas con firmeza. La Biblia no nos llama a ser ingenuos, sino prudentes. Jesús mismo dijo en Mateo 10:16, «He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Esa es la clave. Mantener un corazón sencillo que ama, pero una mente sabia que discierne, el que rechaza la verdad y la corrección. Uno de los rasgos más peligrosos de un corazón endurecido es rechazar la verdad y resistirse a la corrección. No importa cuán claras sean las evidencias, ni cuán amorosamente se le exhorte, esta persona cierra sus oídos y su mente. La Biblia no solo describe este comportamiento, sino que también nos advierte de las consecuencias espirituales que acarrea. Proverbios 12:1 declara, «El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante». Este pasaje es contundente. Quien odia la corrección no está demostrando madurez, sino necedad. La corrección no es castigo, sino una oportunidad para crecer. Pero el que la rechaza se priva de ser transformado por la verdad de Dios. La Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que no quisieron escuchar la voz de Dios ni aceptar la exhortación de sus profetas. Uno de los más notorios es el faraón en el libro de Éxodo. Moisés, por mandato divino, le pidió que dejara libre al pueblo de Israel. Una y otra vez, Dios mostró su poder con señales y plagas, pero el corazón del faraón se endureció. En lugar de reconocer la verdad, rechazó la corrección hasta que la destrucción alcanzó a toda su nación. Este patrón se repite a lo largo de la historia. En 2 Crónicas 36, 15, 16 leemos, «Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio». Rechazar la verdad una y otra vez no deja a la persona en un estado neutral, sino en un camino descendente hacia la ruina. Cuando alguien rechaza la verdad y la corrección, lo hace muchas veces por orgullo. No quiere admitir que se ha equivocado, teme perder prestigio o simplemente no soporta que alguien más le diga lo que debe hacer. Este mismo orgullo fue el que cegó a los fariseos en tiempos de Jesús. A pesar de ver milagros, escuchar enseñanzas llenas de autoridad y presenciar la compasión de Cristo, no quisieron aceptar la verdad. Juan 3:19 lo resume, «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Ayudar a una persona que rechaza la corrección puede ser extremadamente desgastante si no entendemos lo que la palabra enseña. Proverbios 9:8 dice, «No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará». Aquí vemos una diferencia clara. El sabio recibe la corrección con amor y gratitud, pero el necio se burla de ella y desprecia al que se la da. Por eso Jesús también dijo en Mateo 7:6, «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen». Hay momentos en los que, por amor a la verdad y a nuestra paz, debemos dejar de insistir con quienes han cerrado por completo sus oídos. La necedad de rechazar la verdad no solo afecta a la persona directamente, sino también a quienes la rodean. En el Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 4:3-4, Pablo advierte, «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas».
Vivimos justamente en esos tiempos, donde muchos prefieren escuchar lo que agrada, no lo que transforma. Y cuando alguien busca complacer a esas personas, en lugar de confrontarlas con la verdad, se convierte en cómplice de su error. Si tú deseas ser alguien que ama la verdad y acepta la corrección de Dios, escribe en los comentarios: Señor, abre mis oídos y mi corazón para recibir tu verdad. Esta confesión sencilla puede marcar una diferencia radical, porque abre el camino a la humildad que el Espíritu Santo honra. El rechazo a la corrección también está relacionado con un espíritu de rebeldía. Hebreos 3, 12, 13 advierte: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí vemos que el pecado engaña, y cuando se persiste en rechazar la corrección, el corazón se va endureciendo hasta perder sensibilidad espiritual. En contraste, la palabra nos muestra que aceptar la verdad y recibir la corrección produce bendición. Proverbios 15, 31, 32 dice: El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. La diferencia entre la ruina y la vida abundante puede estar en la disposición de recibir corrección con humildad. Otro ejemplo poderoso es el del rey David. Cuando pecó gravemente con Betsabé y mandó a matar a Urías, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. A diferencia de Saúl, que siempre justificaba sus errores y rechazaba la corrección, David reconoció su pecado y se arrepintió. El Salmo 51 es el fruto de esa corrección recibida con un corazón quebrantado. Aunque sufrió consecuencias, su disposición a aceptar la verdad lo restauró delante de Dios. Por eso, si hoy el Espíritu Santo te está hablando a través de la palabra, no cierres tu corazón. Hebreos 4:7 dice: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La verdad, aunque duela, siempre será un canal de sanidad y libertad. Jesús lo prometió en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En conclusión, ayudar a alguien que rechaza la verdad y la corrección puede convertirse en un terreno peligroso si no se hace con sabiduría. Nuestro deber es hablar con amor, exhortar con paciencia, pero también saber cuándo retirarnos y dejar que Dios mismo trate con esa persona. Porque la verdadera libertad no nace del orgullo ni de la terquedad, sino de un corazón humilde que reconoce su necesidad de Dios. El que vive en pecado deliberado. Uno de los perfiles más serios y delicados que la Biblia nos advierte evitar es el de la persona que vive en pecado deliberado. No hablamos de aquel que lucha contra su debilidad, que cae y busca arrepentirse, sino de aquel que conscientemente decide abrazar el pecado como estilo de vida, justificándolo, defendiéndolo y hasta enorgulleciéndose de él. Extender ayuda sin discernimiento a alguien así no solo puede desgastarte, sino que puede convertirte en cómplice de su rebeldía contra Dios. El apóstol Pablo fue muy claro en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una persona que decide vivir en pecado está sembrando destrucción, y aunque tú quieras cubrir con tu amor y tu ayuda las consecuencias de sus elecciones, tarde o temprano la cosecha llegará. Si tú intervienes constantemente, lo único que logras es retrasar el proceso que Dios quiere usar para despertar su corazón. Jesús mismo nos enseñó este principio en la parábola del hijo pródigo. El joven se apartó, malgastó su herencia en placeres y pecado. Mientras tuvo recursos, no buscó volver al Padre.
Fue solo cuando tocó fondo, cuando ya deseaba comer lo que comían los cerdos, que reflexionó y decidió regresar. Lucas 15, 17, 18. Imagina si alguien lo hubiera estado financiando en su vida de pecado. Probablemente nunca habría vuelto en sí, nunca habría experimentado la necesidad que lo llevó al arrepentimiento. Déjame detenerme aquí para hablar contigo directamente. Tal vez en este momento estás intentando rescatar a alguien que vive en pecado abierto y tu corazón duele porque lo amas. Pero si tus recursos, tus fuerzas o tu tiempo están alimentando su rebeldía, pregúntate, ¿estoy siendo un canal de gracia o estoy convirtiéndome en un sostén para su pecado? El amor verdadero no es encubrir la oscuridad, sino señalar la luz. El escritor de Hebreos nos da una advertencia seria, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Hebreos 10, 26, 27. Esto no significa que Dios no pueda perdonar, sino que mientras alguien decide seguir deliberadamente en su rebelión, está despreciando el sacrificio de Cristo. Y en ese estado, ninguna ayuda externa será suficiente hasta que su corazón se quebrante delante de Dios. La ayuda equivocada se convierte en complicidad. Por ejemplo, pagar el vicio de un alcohólico, sostener económicamente a alguien que usa sus recursos para la inmoralidad o apoyar relaciones que la palabra condena. Pablo en Romanos 1:32 habla de aquellos que no solo practican lo indebido, sino también de quienes se complacen con los que las practican. El principio es claro, no debemos ser partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5:11. Ahora bien, ¿cuál es la actitud correcta frente a alguien que vive en pecado deliberado? La Biblia nos guía en 3 pasos. Orar fervientemente por esa persona, porque solo el Espíritu Santo puede producir arrepentimiento genuino. Poner límites claros, para que no se confunda nuestra ayuda con aprobación de su conducta. Ser testigos firmes de la verdad, hablando con amor, pero sin callar lo que la palabra establece. En 2 Tesalonicenses 3, 14, 15, Pablo aconseja: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Este es un equilibrio poderoso. No se trata de rechazar con odio, sino de marcar distancia con amor, recordándole que hay un camino de arrepentimiento abierto en Cristo. El rey Saúl es un ejemplo de alguien que persistió en el pecado deliberado. Dios le dio oportunidades, le envió palabra a través del profeta Samuel, pero Saúl justificaba, se excusaba y persistía en la desobediencia. Su historia terminó en tragedia porque nunca hubo arrepentimiento verdadero. 1 Samuel 15. Ayudar a un Saúl moderno en su rebelión solo prolonga su caída. En contraste, David también pecó gravemente, pero la diferencia fue su arrepentimiento. Cuando fue confrontado, dijo en el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa actitud abrió la puerta a la restauración. Lo que marca la diferencia no es el error cometido, sino la disposición del corazón frente a Dios. Por eso, si ayudas a alguien que peca deliberadamente, pero no muestra señales de arrepentimiento, entiende que tu tarea no es sostener su error, sino interceder para que llegue al punto del hijo pródigo, el momento en que diga: volveré a mi padre. En conclusión, el amor verdadero no consiste en facilitar el pecado, sino en guiar a la persona hacia Cristo, aunque eso implique retirarse por un tiempo. Proverbios 19:19 dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Si lo libertares, tendrás que hacerlo aún de nuevo. El mismo principio se aplica al pecado deliberado.
Si lo cubres una vez, tendrás que hacerlo siempre, porque no habrá transformación. Jesús nos llama a amar con discernimiento. Mateo 10:16 dice: «He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Esa prudencia es la que nos protege de caer en el engaño de una ayuda mal dirigida. Mi consejo final es este: ama, ora, intercede, pero no seas cómplice del pecado. Permite que Dios haga su obra, incluso si eso significa apartarte por un tiempo. Tu amor firme y tus límites claros pueden ser la chispa que Dios use para despertar el corazón endurecido. Amén. Si entiendes que el verdadero amor no encubre el pecado, sino que conduce a la verdad en Cristo. El orgulloso que resiste a Dios. Si hay un perfil de persona que la Biblia nos advierte constantemente, ese es el orgulloso. El orgullo es una raíz venenosa que no solo destruye al que lo practica, sino que contamina todo lo que lo rodea. El orgulloso cree que no necesita a nadie, que su verdad es absoluta y que incluso puede caminar sin depender de Dios. Extenderle ayuda a alguien con un corazón endurecido por la soberbia puede convertirse en un error fatal, porque terminarás alimentando su arrogancia y no su redención. Las Escrituras son firmes con este tema. Proverbios 16:18 declara: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu». El orgullo es el preludio de la ruina. Una persona orgullosa tarde o temprano se estrella, porque la soberbia levanta muros contra el consejo, contra la corrección y contra la voluntad de Dios. Santiago 4:6 nos revela algo aún más impactante. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira bien esto. El orgulloso no solo camina en necedad, sino que enfrenta directamente la oposición de Dios. No es Satanás quien se le opone, es el mismo Creador. ¿Cómo ayudar a alguien que camina bajo esa resistencia divina? Solo con oración y con límites, porque si insistes en suplirlo, corres el riesgo de convertirte en cómplice de su rebeldía. El rey Nabucodonosor es un ejemplo claro. En Daniel 4 se nos narra cómo este rey poderoso se llenó de soberbia y dijo: «¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?» Daniel 4:30. En ese instante la voz del cielo lo derribó y Nabucodonosor fue humillado hasta vivir como una bestia, comiendo hierba con los animales. Solo cuando levantó sus ojos al cielo y reconoció que el Altísimo gobierna, su reino le fue devuelto. Este relato nos enseña algo profundo. El orgulloso no entiende con palabras, solo con quebrantamientos. Puedes aconsejar, puedes advertir, pero mientras el orgullo gobierne el corazón, la persona no escuchará. Y si tú lo ayudas de manera constante, lo único que logras es prolongar su caída, retrasar el proceso que Dios mismo ha preparado para quebrar su altivez. El profeta Isaías también lo declaró con fuerza: «La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día». Isaías 2:11. Dios no comparte su gloria con nadie, y todo aquel que se exalta tarde o temprano será humillado. Aquí quiero hacer una pausa contigo. ¿Estás ayudando a alguien que, en vez de mostrar gratitud y humildad, siempre responde con prepotencia y orgullo? Evalúa bien, porque tu buena intención puede estar sosteniendo un corazón endurecido que solo necesita un encuentro con la disciplina divina. A veces, la ayuda más sabia es retirarse, dejar de alimentar el ego de esa persona y ponerla en oración. Recuerda lo que dice Proverbios 27:5-6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El mayor ejemplo de orgullo en la Biblia fue Satanás. Isaías 14:12-15 nos habla de su caída.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo del abismo. El orgullo fue el pecado original, la chispa que encendió la rebelión. Y si a Lucifer lo llevó de ser un querubín de luz a enemigo eterno de Dios, ¿cómo no destruirá al hombre común? El orgulloso, por tanto, no solo rechaza la ayuda verdadera, sino que usa la ayuda recibida como combustible para alimentar su autosuficiencia. Si lo apoyas en exceso, reforzarás su creencia de que puede solo, cuando en realidad necesita humillarse ante Dios. La enseñanza bíblica es clara. No se trata de abandonar al orgulloso en desprecio, sino de poner límites saludables y entregarlo a Dios en oración. Romanos 12:3 nos recuerda: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. La humildad es la puerta de entrada a la gracia, y mientras esa puerta no se abra, ninguna ayuda externa surtirá verdadero efecto. En conclusión, ayudar al orgulloso sin discernimiento puede convertirse en un peso que te robe paz y desgaste tus fuerzas. La palabra nos advierte que llegará un momento en que cada uno cosechará lo que sembró. Gálatas 6:7. Y en el caso del orgulloso, su siembra de altivez lo llevará inevitablemente a la humillación. Tú no estás llamado a impedir esa cosecha, sino a mantener tu corazón firme en la verdad y tu intercesión activa en el secreto con Dios. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es la ley espiritual que nadie puede cambiar. Que el Señor nos dé sabiduría para reconocer cuándo retirarnos, cuándo hablar con firmeza y cuándo simplemente orar, dejando que Dios haga la obra. El que causa divisiones en la iglesia. Uno de los mayores peligros que enfrenta el pueblo de Dios no siempre viene desde afuera, sino desde adentro. A lo largo de la historia bíblica vemos cómo el enemigo ha usado a personas infiltradas en la congregación para sembrar discordia, levantar contiendas y dividir lo que Dios había establecido en unidad. La Escritura nos enseña que debemos ser muy cuidadosos con aquellos que causan divisiones en la iglesia, porque ayudarles o darles lugar puede poner en riesgo nuestra propia fe. El apóstol Pablo fue muy directo en Romanos 16, 17, 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pablo no solo da una advertencia, sino una instrucción clara. Identifícalos y apártate de ellos. Aquí hay una verdad que muchos olvidan. No todo el que habla en nombre de Dios lo representa realmente. A veces, quienes dividen lo hacen con palabras bonitas, aparentando espiritualidad, pero con intenciones escondidas. El enemigo siempre ha usado la estrategia de la serpiente, palabras suaves que seducen, pero que llevan al error. En la iglesia de Corinto, por ejemplo, surgieron divisiones porque algunos decían ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo. 1 Corintios 1, 12, 13. Esa actitud debilitó a la congregación porque en lugar de mirar al único Señor, comenzaron a levantar banderas humanas. Pablo los confronta diciendo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? La división no solo hiere la comunión, sino que ataca la esencia del Evangelio. Los que causan divisiones suelen disfrazar su orgullo con apariencia de celo espiritual. Pueden decir que lo hacen por defender la verdad,
pero su espíritu no refleja amor ni unidad. Santiago 3:16 lo explica claramente. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Detrás de una aparente defensa de la fe, puede esconderse un corazón lleno de celos y ambiciones personales. Déjame preguntarte algo directo. ¿Alguna vez has visto a alguien que, en lugar de edificar, solo critica, murmura o busca seguidores dentro de la iglesia? Puede que esas personas tengan dones, conocimiento o influencia, pero si su fruto es división, no vienen de Dios. Jesús dijo en Mateo 7:17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El fruto de la verdadera obra del Espíritu es la unidad en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Ahora, aquí es donde muchos fallan. Piensan que ayudar a estas personas, darles más espacio o incluso apoyarlos para evitar problemas, es lo correcto. Pero la palabra enseña lo contrario. Tito 3:10-11 nos instruye, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. No es falta de amor apartarse, sino obediencia a Dios. Haz una pausa conmigo aquí. Tal vez conoces a alguien en tu congregación que constantemente siembra discordia y por amor no quieres confrontarlo. Pero si sigues callando, esa división puede crecer como levadura que contamina a toda la masa. Gálatas 5:9. El verdadero amor a la iglesia es proteger la unidad, aunque eso implique poner límites claros. El ejemplo de Absalón en la Biblia es una advertencia poderosa. Absalón era hijo del rey David, pero comenzó a robarse el corazón del pueblo con halagos y promesas. En Samuel 15:6 dice, de esta manera hacía Absalón con todo Israel que venía al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Lo que parecía preocupación por la justicia era en realidad una estrategia para dividir al pueblo y usurpar el trono. El resultado, una guerra civil y mucho dolor. Ese espíritu de Absalón sigue operando en nuestros días. Personas que con carisma y palabras seductoras buscan formar su propio grupo, aunque eso signifique fracturar la obra de Dios. Y aquí debemos ser radicales. No se puede edificar sobre el terreno de la división porque tarde o temprano todo se derrumba. Jesús mismo lo dijo en Marcos 3:25, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Entonces, ¿qué debemos hacer frente a alguien que causa divisiones? Discernir con claridad. No te dejes llevar por las palabras bonitas. Observa el fruto, confrontar con amor, como dice Tito, amonesta una y otra vez, pero con verdad. Apartarte si no hay arrepentimiento, no por odio, sino para proteger la unidad de la iglesia. No olvidemos que Jesús oró en Juan 17:21 diciendo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esa fue la oración de Cristo antes de ir a la cruz. Unidad. Cuidar esa unidad es una de las mayores responsabilidades de todo creyente. En conclusión, ayudar a alguien que divide la iglesia, darle plataforma o encubrir sus acciones es oponerse a la oración de Jesús y a la instrucción apostólica. El verdadero amor no es permitir que el veneno se extienda, sino poner un alto con firmeza y misericordia. Recuerda las palabras de Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo defiendo la unidad de Cristo, si entiendes que no apoyarás a quienes dividen, sino que trabajarás por edificar en amor y verdad. El blasfemo e irreverente. La Escritura nos advierte con seriedad sobre aquellos que blasfeman el nombre de Dios, que se burlan de lo santo y que desprecian lo sagrado con una actitud irreverente.
Este tipo de persona no solo hiere el corazón de quienes aman a Cristo, sino que se convierte en un obstáculo espiritual para quienes buscan la verdad. Ayudar a alguien que conscientemente blasfema o que trata con ligereza las cosas de Dios es entrar en un terreno peligroso, porque puedes terminar participando en sus ofensas contra el Altísimo. La blasfemia no es un simple insulto, es levantar palabras o actitudes contra el carácter de Dios. Jesús mismo enseñó en Mateo 12:31-32, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Estas palabras nos recuerdan que hay una línea muy seria que no debe cruzarse. La irreverencia es otra forma de blasfemia práctica. Cuando alguien toma lo santo como un juego, cuando usa el nombre de Dios en vano, cuando ridiculiza la oración o las Escrituras, está mostrando un corazón endurecido. Éxodo 27 es claro. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El nombre de Dios es santo, y quienes lo profanan se colocan bajo juicio. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué sucede si ayudas, defiendes o encubres a alguien que constantemente blasfema? Lo que ocurre es que tu silencio o tu apoyo indirecto pueden interpretarse como aprobación, y al no poner límites, permites que su irreverencia crezca y que otros más débiles en la fe se contaminen. La Biblia nos llama a no ser partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien a reprenderlas. Efesios 5:11. En la historia bíblica vemos ejemplos claros de blasfemia. En 2 Reyes 18:28-30, el rey asirio Sennacherib envió a su siervo Rabsaces para blasfemar contra el Dios de Israel, diciendo que ningún Dios podía librar a las naciones y que tampoco Jehová podría librar a Jerusalén. Sus palabras fueron de burla, de desprecio hacia el Dios vivo. ¿Qué hizo el rey Ezequías? No lo apoyó ni se quedó en silencio. Rasgó sus vestidos, fue al templo y buscó al profeta Isaías. Esa es la actitud correcta frente a la blasfemia. No respaldar al blasfemo, sino clamar al Dios que defiende su gloria. El apóstol Pablo también nos da un ejemplo personal. En 1 Timoteo 1:13 reconoce que antes de conocer a Cristo, él mismo fue blasfemo e injuriador. Pero aclara que alcanzó misericordia porque lo hizo en ignorancia, sin haber entendido aún la verdad. Esto nos muestra una diferencia clave. Una cosa es el blasfemo ignorante que aún no ha conocido la luz, y otra muy distinta es el blasfemo deliberado que, conociendo la verdad, decide burlarse de ella. El primero merece paciencia y evangelización. El segundo, reprensión y distancia. Déjame hablarte con claridad en este punto. Si estás ayudando a alguien que constantemente se burla de tu fe, que ridiculiza la iglesia, que habla mal del Espíritu Santo, debes preguntarte, ¿estoy siendo luz o estoy dejando que la oscuridad apague mi fe? Jesús dijo en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El principio es simple. Lo santo no puede mezclarse con lo profano sin consecuencias. El ejemplo de Herodes en Hechos 12 es impactante, cuando el pueblo lo aclamaba diciendo, voz de Dios y no de hombre. Él no dio gloria a Dios. Inmediatamente fue herido por un ángel del Señor y murió comido de gusanos. Hechos 12:23. Su irreverencia al aceptar adoración que solo pertenece a Dios lo llevó a un juicio inmediato. Esto nos muestra lo serio que es tratar con ligereza la gloria divina. Por otro lado, la Biblia también nos enseña cómo responder.
Colosenses 4:6 dice, «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno». Eso significa que no debemos responder blasfemia con insultos, sino con la verdad de Cristo. Pero tampoco debemos encubrir ni justificar lo que es ofensivo a Dios. En nuestros tiempos, la blasfemia e irreverencia se han vuelto comunes. Programas, películas, canciones y hasta conversaciones cotidianas tratan con burla lo que es sagrado. Pero aquí está el punto crucial. No podemos acostumbrarnos. El peligro no es solo que existan blasfemos, sino que el pueblo de Dios pierda la sensibilidad y deje de indignarse ante la irreverencia. Isaías 5:20 advierte, «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo». Por eso, cuando nos encontramos con alguien que blasfema y es irreverente, debemos poner un límite claro. Amar a la persona, orar por su arrepentimiento, pero no apoyar su conducta ni darle plataforma en nuestra vida. Ayudar a un blasfemo sin arrepentimiento es participar en su pecado. En conclusión, el blasfemo e irreverente no debe ser alguien al que ayudemos a permanecer en su condición, sino alguien por quien intercedemos para que Dios tenga misericordia y le conceda arrepentimiento. No confundamos amor con complicidad. Recuerda Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Honraré siempre el nombre de Dios. Si entiendes que no apoyarás la blasfemia, sino que levantarás tu voz en defensa de lo santo. El necio que desprecia la sabiduría. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra que uno de los mayores obstáculos para recibir bendición no es la falta de recursos, ni siquiera la falta de oportunidades, sino la necedad. El necio no es simplemente alguien con poca inteligencia, sino alguien que rechaza activamente la verdad de Dios y desprecia la sabiduría que viene de lo alto. Este perfil, quizás más que cualquiera de los anteriores, representa un peligro constante para quien lo ayuda sin discernimiento. Proverbios 1:7 nos recuerda, «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza». Aquí se establece la diferencia fundamental. El sabio teme y honra a Dios, mientras que el necio ridiculiza la instrucción, la reprende y la descarta. Ayudar a alguien con este corazón endurecido puede terminar siendo un desgaste inútil, porque no busca crecer ni aprender, sino seguir justificando su terquedad. El libro de Proverbios dedica una gran parte de sus capítulos a describir al necio. Se nos dice que, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Proverbios 26:11. Esta imagen es fuerte, pero muestra con claridad la naturaleza del necio. Vuelve una y otra vez a los mismos errores, sin importar cuántas advertencias reciba. Tú puedes darle consejo, puedes tenderle la mano, puedes invertir horas en aconsejarlo, pero él insistirá en el mismo camino equivocado. Déjame preguntarte algo. ¿Has sentido alguna vez que hablas con alguien, le muestras la solución, le das consejo basado en la palabra y aún así la persona te responde con burla, excusas o desprecio? Esa es la marca del necio. Y la Escritura nos dice que no es nuestra misión gastar nuestras fuerzas en convencer a quien no quiere ser convencido. Proverbios 23:9 dice, «No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones». No es falta de amor, es sabiduría. El tiempo y la energía que desperdicias en el necio podrías invertirlos en alguien que realmente desea aprender, crecer y cambiar. Un ejemplo bíblico poderoso de esto es el faraón de Egipto. Moisés fue enviado por Dios con señales claras, con palabras directas y milagros contundentes. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció una y otra vez. Éxodo 7:13-14.
A pesar de ver plaga tras plaga, eligió la necedad en lugar de la humildad. El resultado, la destrucción de su nación y la pérdida de miles de vidas. Este relato nos enseña que ayudar a un necio obstinado puede arrastrarte a consecuencias dolorosas. Jesús mismo también nos advirtió sobre este tipo de personas. En Mateo 7:26, hablando sobre la importancia de obedecer su palabra, dijo: «Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El necio escucha, pero no obedece, conoce, pero desprecia, se le enseña, pero ignora, y lo más trágico es que arrastra a otros con su mal ejemplo». Aquí quiero hacer una pausa para invitarte a reflexionar. No es tu responsabilidad salvar al necio a la fuerza. Tu deber es dar testimonio, hablar la verdad en amor y luego apartarte si ves que hay un rechazo constante. No puedes desgastarte hasta perder la paz y la dirección que Dios te dio. Como dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 10:14, «Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies». El apóstol Pablo también aconseja en Tito 3:9-10, «Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo». Aquí vemos un principio claro. Aconseja una vez, aconseja 2 veces, pero si la persona persiste en su necedad, es momento de dejarla en manos de Dios. Un detalle importante es que la necedad no solo afecta al necio. Proverbios 13:20 dice: «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado». Esto significa que si insistes en ayudar a un necio, en caminar con él, tarde o temprano su actitud puede arrastrarte a la frustración, al desgaste emocional o incluso a tomar malas decisiones. La compañía de los necios no edifica, sino que destruye. Ahora bien, ¿qué debemos hacer entonces? La Biblia no nos llama a odiar al necio, sino a actuar con discernimiento. Se nos enseña a orar por él, a interceder, a pedir que Dios le dé un corazón nuevo. Pero también se nos pide mantener distancia cuando la necedad se vuelve tóxica y peligrosa. Recuerda que incluso Jesús, aunque amaba a todos, no se quedaba donde no era recibido. En nuestra vida diaria podemos encontrar personas que desprecian el consejo, que ridiculizan la fe, que viven en un ciclo repetitivo de errores y aún así piden ayuda como si fueran víctimas. Pero el discernimiento bíblico nos llama a diferenciar entre el que cae por debilidad y quiere levantarse y el que cae por necedad y quiere permanecer caído. Al primero debemos tenderle la mano siempre, al segundo debemos soltarlo en manos de Dios. En conclusión, el necio que desprecia la sabiduría es alguien al que no debemos sostener con nuestras fuerzas, porque al hacerlo no lo estamos ayudando, sino estorbando el proceso que Dios quiere usar para quebrantar su orgullo. La mejor ayuda que podemos dar en este caso es la oración, el buen ejemplo y el límite firme. No confundamos compasión con complicidad. Yo elegiré caminar con los sabios, si decides apartarte del necio y buscar la verdadera sabiduría que viene de Dios.